Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. Seguro le habrá pasado que de un día para el otro el Bluetooth de su laptop notebook dejó de funcionar o no aparece, o cuando cambió de Windows tampoco aparece. Entonces ve el video completo y tendrás las soluciones. Además, de ese modo seguirás aprendiendo a resolver tú mismo cualquier problema con mis tutoriales paso a paso. Sin más, vamos con esas soluciones. Entonces vamos por parte, como decía Jack, el destripador. Y para tener en cuenta, este tutorial lo hago sobre Windows 10, que es igual a Windows 11 y con similares características en las otras versiones. Entonces, el primer caso que puede pasarle es que de un día para el otro desapareció el icono de Bluetooth. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la lupa. Ahí escribimos configuración, vamos escribiendo palabra por palabra. Luego se abre una ventana y ahí vamos a dispositivos, donde dice abajo dice Bluetooth, hacemos clic ahí y luego vamos a ver en la próxima ventana mucha información, donde justamente dentro de toda esa información nos muestra si está activo el Bluetooth, etcétera, etcétera. Entonces acá, para poder solucionar el hecho que no les muestra el icono de Bluetooth, entonces es ir a donde dice más opciones de Bluetooth. Luego acá, como pueden observar, hay dos casilleros de tildado, tildamos eso y luego hacemos aplicar, aceptar, y ahí ya tenemos solucionado el problema, ya que, como pueden observar acá, ya tenemos acá mi Bluetooth. Entonces ahora, el segundo caso es cuando, a pesar de que aparece el icono de Bluetooth, no les deja recibir nada y tampoco les aparece en el otro dispositivo el Bluetooth de su notebook, netbook o computadora. Entonces vamos nuevamente a configuración, hacemos clic, luego vamos dispositivo Bluetooth, hacemos clic ahí. Vamos a ir a donde dice más opciones de Bluetooth y entonces ahí le va a aparecer acá que dice permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo desactivado. Entonces hacemos un tilde ahí, luego hacemos aplicar y luego aceptar. Entonces de esa forma se quedaría funcionando nuevamente su Bluetooth. Como pueden observar, si yo hago acá, hago recibir un archivo, entonces ahí desde el otro dispositivo me va a encontrar y me va a poder enviar un archivo, como acá están observando. Entonces de esa forma ustedes ya comprueban que está funcionando correctamente. Bueno, entonces cancelamos para que vean que está funcionando bien. Entonces luego el tercer caso. Como ves, mis soluciones son tutoriales paso a paso para que resuelvas el problema, así que espero que me ayudes a llegar a mis objetivos y te suscribas, compartas este video y actives las notificaciones. Y además, si quieres tener más soluciones antes que se publique, dame un super gracias y tendrás mucho más. Entonces, continuando, sería cuando al cambiar el sistema operativo de Windows no les aparece. Entonces debemos ir nuevamente a la lupa y escribir configuraciones. ¿Para qué? Para lo siguiente. Entonces, luego al abrirse esta nueva ventana, buscamos si realmente está el Bluetooth. Si no está, lo tenemos atrás y vamos a la opción que dice actualizaciones y seguridad. Entonces, acá por defecto les aparecen muchas habilitaciones, es decir, cambio de hora y otras. La cuestión que lo que tienen que hacer ustedes es buscar actualizaciones. Una vez que se buscar actualizaciones, se va a instalar, o ahí al final de esta ventana va a aparecer actualizar todo, actualizar una por una, etc. O bien solo se va a actualizar todo. Una vez que se termina de actualizar, le va a preguntar si se quiere reiniciar. En muchos casos se va a realizar automáticamente la notebook, netbook o computadora. Una vez que se termina de reiniciar, ya le tiene que aparecer su YouTube. Entonces, ahora, ¿qué pasa si a pesar de haber hecho todo esto no nos aparece? Entonces, otra opción es, antes que nada, todo este proceso de cómo hacer paso a paso, de buscar actualización cuando uno pone un dispositivo, cuando uno instala un nuevo sistema operativo, no les aparece. En otro video les mostraré de forma detallada. De todos modos, se lo dejo con un enlace con la descripción. Ahora, como yo decía, entre el 8 y el 10% no les aparece igual el Bluetooth. Entonces debemos comprar un adaptador USB Bluetooth como el que estoy mostrando, pero aquí deben tener sumo cuidado cuál van a comprar, porque hay muchos tipos de Bluetooth. Lo que yo les estoy mostrando solo es para conectar los dispositivos que se conecten por Bluetooth en un solo sentido, o sea, como muestra la imagen acá, solo se puede utilizar con auriculares Bluetooth, teclado Bluetooth, etc. Pero
cuando van a comprar, le deben preguntar si está por vender o si lo compran por online, le deben preguntar si el Bluetooth le permite recibir e enviar archivos de todo tipo, o sea, imágenes, fotos, archivos de Word, PDF, etc. Y además, la versión recomendable es que sea 4.0 en adelante. Y la otra cuestión es la marca. En general, yo hace muchos años que estoy utilizando la marca TP-Link y anda perfectamente, en todo momento me ha funcionado correctamente. Así que en cuestión de marca, ya depende de cada uno, yo le doy una opinión respecto a lo que yo estoy utilizando y siempre he utilizado desde hace varios años. Entonces, una vez que ustedes tengan este adaptador, el proceso de iteración es fácil. Lo que debemos hacer es conectar el adaptador a un puerto USB, o sea acá, luego ir a la lufa y escribir configuraciones. Escribimos configuraciones y vamos a dispositivos en donde dice Bluetooth y luego en la nueva ventana que les muestra, debe mostrarle el Bluetooth que han conectado, o sea, de esta forma. Y si les aparece pero les dice falta controladores o no se terminó de instalar, entonces cerramos esa ventana y vamos al explorador de Windows. Y con el botón secundario del mouse hacemos clic en donde dice este equipo y sobre ese hacemos botón secundario y luego vamos a administrador. Una vez que se abre la ventana de administrador, vamos a ir a la opción que dice administrador de dispositivos y en el administrador de dispositivos ahí le muestra todo lo que nuestra notebook, laptop o PC tiene instalado y en una de ellas dice Bluetooth y ahí abren esa opción y ahí tienen que buscar justamente el nombre de ese Bluetooth y luego así con el botón secundario sobre ese nombre de dispositivo que ustedes acaban de conectar, así clic en el botón secundario y luego van a la opción que dice actualizar controladores. Una vez que hayan hecho actualizar controladores, seguramente le va a pedir reiniciar o ya sea que se correctamente, puede utilizarlo, etcétera, etcétera. De todos modos, todo este proceso en forma detallada de cómo hacerlo en otro video voy a explicar con mayor detalle paso a paso. De todos modos, eso se lo dejo en la descripción de este video. Y entonces, luego, una vez que hayan reiniciado su computadora, el auto notebook, se le debería aparecer y se quedaría funcionando. Eso sería todo por este video. Espero que vean el próximo video y además, si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios, todavía no te suscribiste, pero que te suscribas, active las notificaciones, me des un me gusta. Desde ya, muchas gracias.